Amado hermano, amada hermana. Hoy te doy la bienvenida a este espacio sagrado, un momento preparado especialmente para tu corazón, para tu fe, para tu vida espiritual y para tu relación con Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no hay salida. Momentos en los que los médicos dicen no se puede, en los que las cuentas dicen no alcanza, en los que la vida dice no hay esperanza. Momentos en los que la puerta se cierra, los caminos se estrechan y la mente se llena de dudas. Y, sin embargo, en ese mismo lugar donde nuestra fuerza termina y donde nuestra lógica ya no encuentra explicación, Jesús aparece con esta frase eterna, firme y definitiva. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. Hay palabras que solo se escuchan, pero hay palabras que se sienten. Y esta, si permites que entre en tu espíritu, puede cambiarlo absolutamente todo. Hoy te invito a entrar en este espacio de oración y de encuentro con Dios. No solo para escuchar un mensaje, no solo para acompañar un video, sino para experimentar lo que sucede cuando la fe se enciende y el corazón se abre a lo sobrenatural. Porque quizá tú que estás viendo o escuchando estas palabras has estado cargando un peso silencioso. Quizá te has preguntado, ¿será que mi oración todavía tiene valor? ¿Será que Dios todavía escucha? ¿Será que este problema algún día tendrá solución? ¿Será que yo todavía tengo esperanza? Y hoy te digo, no estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo te trajo a este momento. Te reunió aquí para recordarte que lo que es imposible para los hombres, para tu fuerza, para tu intelecto, para tus recursos, no es imposible para Dios. Antes de seguir, te animo a hacer algo muy pequeño que puede abrir una puerta muy grande. Escribe en los comentarios esta frase de fe. Con Dios, todo es posible. Hazlo como un acto espiritual. Hazlo como una declaración profética sobre tu vida. Hazlo como un sello de fe antes de entrar en esta oración. Porque hoy no vamos a orar solo para hablar con Dios. Vamos a orar para ver lo imposible suceder. Vamos a orar para reclamar promesas. Vamos a orar para activar lo que estaba detenido. Vamos a orar para romper cadenas, abrir caminos, sanar heridas, restaurar áreas destruidas, iluminar lugares oscuros y levantar lo que estaba caído. No importa si tu imposible es emocional, espiritual, económico, familiar, físico o personal. Dios no es limitado por lo que limita al hombre. Él no está atado a diagnósticos. Él no está restringido por pronósticos. Él no está bloqueado por estadísticas. Él no se sorprende por situaciones que parecen sin salida. Él es Dios. Y cuando Él entra, lo imposible se rinde. Así que prepara tu espíritu. Respira profundo. Coloca tu mano en el corazón si puedes. Y abre tu alma a lo que vendrá. Porque esta oración no es solo una oración. Es un encuentro con el Dios de los imposibles. Oremos juntos. Padre amado, Dios Todopoderoso, Rey de lo imposible, hoy me acerco a ti con humildad, con reverencia y con un corazón dispuesto. Me acerco no confiando en mis fuerzas, no confiando en mis méritos, no confiando en lo que veo, sino en lo que tú eres, en lo que tú has dicho, en lo que tu palabra afirma eternamente, que para ti no hay nada imposible. Hoy, Señor, abro mi espíritu delante de ti. Abro mis pensamientos, mis emociones, mis angustias, mis dudas, mis temores y también mis sueños. Abro cada área que ha estado oprimida, cansada, agotada o sin vida. Abro ante ti aquello que pensé imposible de restaurar. Abro aquello que pensé que nunca volvería a levantarse. Abro aquello que creí perdido, roto o demasiado tardío. Padre amado, sigo delante de tu presencia. No me aparto, no retrocedo, no cierro mi corazón, porque sé que este es un momento santo. Sé que este es un momento que puede marcar mi vida, y sé que cada palabra elevada hacia ti con fe despierta movimientos invisibles en el cielo. Por eso, Señor, persisto, respiro en tu presencia y me entrego completamente. Te presento, Dios mío,
todo lo que pesa en mi alma. Te presento las situaciones que he intentado resolver con mi propia fuerza y no he podido. Te presento las puertas que he tocado y no se abrieron. Te presento las lágrimas que he escondido de todos menos de ti. Te presento las veces en que dudé, las veces en que me quebré, las veces en que dije no puedo más. Te presento mis imposibles, Señor. Porque si algo he aprendido, Padre, es que mis imposibles no son el final, son el comienzo de tu poder. Son el lugar donde mi humanidad termina y donde tu divinidad empieza a mostrarse con gloria. Hoy, Señor, traigo ante ti cada área que necesita un milagro. Traigo mi salud, si está quebrantada o debilitada. Traigo mis emociones, si han estado inestables, fracturadas o heridas. Traigo mis finanzas, si han estado complicadas, bloqueadas o insuficientes. Traigo mis relaciones, mis vínculos, mi familia, todo aquello que se ha vuelto difícil, tenso, dañino o confuso. Traigo mis sueños, mis metas, los deseos profundos que a veces he ocultado por miedo a que no se cumplan. Y coloco todo esto delante de ti porque sé que tú eres el Dios de lo imposible. Lo que para mí es difícil, para ti es sencillo. Lo que para mí parece tardío, para ti llega en el tiempo exacto. Lo que para mí es un muro, para ti es una puerta esperando abrirse. Lo que para mí es un no se puede, para ti ya está hecho en el cielo. Señor, derrama sobre mí una fe nueva. No una fe teórica, no una fe fría, no una fe superficial, sino una fe viva, ardiente, profunda, sólida. Una fe que desafíe mis límites, una fe que supere mis dudas, una fe que rompa mis cadenas internas. Una fe que vea más allá de lo visible, que escuche más allá de lo audible, que crea más allá de lo razonable. Que tu Espíritu Santo ahora mismo inunde mi interior con convicción. Que mientras oro, Señor, mi corazón sienta tu presencia como nunca antes. Que mis pensamientos se alineen con tu verdad. Que mis emociones se ordenen bajo tu paz. Que mi espíritu se fortalezca con tu poder. Que mi vida entera sea visitada por tu gloria. Padre, mira cada lágrima que he derramado en silencio. Mira cada noche de insomnio, cada preocupación oculta, cada carga que solo tú conoces. Mira mis luchas internas, mis batallas espirituales, mis temores profundos. Y en lugar de angustia, derrama esperanza. En lugar de duda, derrama certeza. En lugar de miedo, derrama valentía. En lugar de cansancio, derrama nuevas fuerzas. Sopla, Señor, sobre aquello que parecía muerto. Sopla sobre mis sueños detenidos. Sopla sobre mis áreas rotas. Sopla sobre mis heridas antiguas. Sopla sobre mis caminos cerrados. Sopla sobre las promesas que aún no he visto. Sopla sobre mi vida entera y haz que lo imposible empiece a moverse. Porque tú eres el Dios que abre mares. Tú eres el Dios que derriba gigantes. Tú eres el Dios que levanta al caído, que sana al enfermo, que restaura al destruido, que multiplica lo que falta, que resucita lo que murió. Tú eres el Dios que habla y las tinieblas huyen. El Dios que ordena y la naturaleza obedece. El Dios que declara y todo cambia. Y hoy creo, con todo mi corazón, que mientras oro, tu poder está actuando. Creo que los muros están cayendo. Creo que los imposibles están cediendo. Creo que cadenas se están rompiendo. Creo que la luz está venciendo a la oscuridad. Creo que los caminos se están abriendo. Creo que la victoria está acercándose. Creo que el milagro está en proceso. Creo que no estoy solo, no estoy abandonado, no estoy olvidado, estoy sostenido por el Dios que hace posible lo imposible. Padre, en este momento coloco mis manos, mi mente, mi alma y mi futuro en tus manos. No quiero dirigir mi vida por mis fuerzas, sino por tu sabiduría. No quiero caminar a mi ritmo, sino al ritmo de tu espíritu. No quiero mis planes, sino tus planes, porque los tuyos son mejores, más altos, más perfectos. Guíame, Señor, hacia todo lo que has preparado para mí. Límpiame de todo lo que no viene de ti.
Despeja mi camino de obstáculos espirituales. Rompe ataduras antiguas. Cancela palabras negativas dichas sobre mí. Cierra puertas incorrectas y abre las que vienen de tu voluntad. Llévame a lo que tú has prometido, Dios mío. Padre amado, sigo delante de ti, sostenido por tu presencia, rodeado por tu paz, sumergido en tu amor. No me muevo de aquí, Señor, porque sé que este es un terreno santo, un espacio donde lo natural se une con lo sobrenatural, donde mis palabras se mezclan con tu poder, donde mis imposibles se transforman en testimonio. En este momento, Señor, quiero entregarte no solo mis luchas visibles, sino también aquellas batallas que ocurren en silencio, esas que nadie ve, esas que me desgastan por dentro. Te entrego mis temores más profundos, esos que a veces ni siquiera sé expresar con palabras. Te entrego mi inseguridad, mis pensamientos repetitivos, mis cargas emocionales, mis heridas no sanadas, mis frustraciones acumuladas, mis dudas escondidas. Te entrego todo lo que pesa, todo lo que duele, todo lo que me bloquea, todo lo que me roba la paz. Señor, tú conoces mis pensamientos antes de que yo los forme. Tú conoces mis lágrimas antes de que caigan. Tú conoces mis heridas antes de que yo me atreva a nombrarlas. Nada está oculto delante de ti. No hay sombra que no puedas iluminar, no hay profundidad emocional que no puedas alcanzar, no hay confusión que no puedas disipar con un solo soplo de tu espíritu. Por eso, Señor, hoy extiendo mi alma delante de ti sin reservas. Rompo, en tu nombre, toda vergüenza que me impida acercarme. Rompo toda voz interna que dice que no soy digno. Rompo toda mentira que me dice que mis oraciones no importan. Rompo todo peso del pasado que intenta arrastrarme hacia atrás. Rompo toda palabra negativa que fue sembrada en mi vida. Rompo todo pensamiento que quiera convencerme de que mi situación no cambiará. Hoy renuncio, en el nombre de Jesús, a todo lo que no proviene de ti. Renuncio a la angustia que me paraliza. Renuncio al miedo que me limita. Renuncio a la duda que debilita mi fe. Renuncio al pensamiento de fracaso que me hace retroceder. Renuncio al desánimo que quiere detener mi avance espiritual. Renuncio al agotamiento que intenta apagar mi espíritu. Renuncio a toda influencia que quiera impedir que vea tu poder manifestado en mi vida. Y en lugar de eso, Señor, recibo lo que viene de ti. Recibo tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Recibo tu fuerza, la que se perfecciona en mi debilidad. Recibo tu gozo, que es mi fortaleza. Recibo tu sabiduría, que ilumina mis decisiones. Recibo tu gracia, que me levanta incluso cuando no la merezco. Recibo tu amor, que restaura, sana, transforma y renueva. Padre, te presento todo aquello que he llamado imposible. Te lo entrego porque sé que tú no estás limitado por lo que me limita. Tú no estás condicionado por las circunstancias. Tú no estás encerrado por mis diagnósticos, mis temores o mis barreras. Tú eres el Dios que trae vida donde había muerte. Eres el Dios que cambia historias. Eres el Dios que transforma destinos. Eres el Dios que abre caminos donde no existen. Eres el Dios que rompe cadenas que parecían eternas. Eres el Dios que derriba murallas que parecían inquebrantables. Eres el Dios que provee incluso en el desierto. Eres el Dios que sana incluso cuando la medicina dice no hay cura. Eres el Dios que restaura cuando todo parece perdido. Eres el Dios que sorprende, que invade lo imposible, que hace posible lo impensable. Dios mío, hoy oro para que mi fe sea elevada a un nuevo nivel. A un nivel donde no dependa de mis emociones, sino de tu palabra. A un nivel donde no vacile frente a los desafíos. A un nivel donde no retroceda ante las malas noticias. A un nivel donde no tiemble ante la adversidad. A un nivel donde mis pasos tengan firmeza, mis decisiones tengan claridad y mi espíritu tenga convicción. Aumenta mi fe, Señor. No una fe débil, no una fe ocasional, sino una fe robusta, firme y profunda. Una fe que diga, Dios lo hará. Una fe que diga, Dios ya está obrando.
Una fe que diga, Dios no me abandona. Una fe que diga, lo imposible se va a rendir. Espíritu Santo, ven sobre mí ahora mismo. Llena este lugar, llena mi alma, llena cada rincón interior. Desciende como un fuego que purifica. Desciende como un viento que rompe cadenas. Desciende como un río que arrastra todo lo que no proviene de Dios. Desciende como una luz que disipa toda oscuridad emocional, mental o espiritual. Desciende y haz lo que solo tú puedes hacer. Señor, oro también por mi futuro. A veces lo miro con incertidumbre. A veces lo miro con miedo. A veces lo miro con cansancio. Pero hoy, Dios mío, lo pongo completamente en tus manos. Tú ya estás en mis mañanas. Tú ya estás en mis pasos. Tú ya estás abriendo puertas que aún no veo. Tú ya estás preparando bendiciones que todavía no imagino. Tú ya estás ordenando caminos que pronto recorreré. Confío en ti, Señor. Confío en que mi vida no está en manos del azar. Confío en que mi historia no está abandonada. Confío en que mis días están escritos por ti, no por mis temores. Confío en que lo que viene será mejor, más grande y más glorioso de lo que he vivido hasta ahora. Porque tú lo has dicho, para Dios todo es posible. Señor, mientras sigo aquí en tu presencia, siento que algo dentro de mí comienza a alinearse. Siento que el peso empieza a disminuir, que la oscuridad empieza a retroceder, que la esperanza empieza a levantarse como una luz suave pero firme dentro de mi espíritu. No es emoción pasajera, no es impulso momentáneo, es tu Espíritu Santo obrando, es tu palabra penetrando, es tu presencia transformando desde adentro hacia afuera. Padre amado, en este momento quiero entregarte todo aquello que me ha mantenido estancado. Te entrego los pensamientos que me han atacado constantemente, diciéndome que no soy suficiente, que no lo lograré, que no cambiará nada. Te entrego las voces internas que me recuerdan fracasos antiguos. Te entrego los recuerdos dolorosos que todavía tienen poder sobre mis emociones. Te entrego las comparaciones que han drenado mi identidad. Te entrego el perfeccionismo que me ha robado paz. Te entrego el miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo al futuro, el miedo a perder. Señor, toca cada una de estas áreas con tu mano poderosa. Rompe ataduras invisibles que todavía me sujetan. Rompe cadenas mentales que se han vuelto hábitos. Rompe pensamientos repetitivos que no vienen de ti. Rompe ciclos emocionales que me han drenado por años. Rompe todo aquello que me ha hecho dudar de tu amor, de tu poder y de tu propósito en mi vida. Hoy declaro, en el nombre de Jesús, que mi mente pertenece a Cristo. Declaro que todo pensamiento que se levante contra tu palabra cae por tierra. Declaro que toda mentira del enemigo se derrumba. Declaro que toda inseguridad pierde autoridad. Declaro que toda tristeza profunda se desvanece. Declaro que toda oscuridad mental se disipa. Declaro que toda confusión se aclara bajo la luz de tu verdad. Porque tú, Señor, eres la luz que ilumina mis tinieblas. Eres la mano que me sostiene cuando siento que caigo. Eres la voz que habla paz cuando mi mente habla tormenta. Eres la roca firme en medio de mis días inestables. Eres la calma que vence cada miedo silencioso. Eres la fuerza que se levanta en mí cuando mis fuerzas humanas se agotan. Dios mío, hoy clamo por transformación interior. Clamo por un cambio profundo, no superficial. Clamo por una renovación completa de mi mente. Clamo por una liberación total de todo pensamiento que me roba paz, identidad y propósito. Clamo por sanidad emocional en cada área dañada de mi interior. Clamo por restauración en cada rincón donde he sentido quiebre, dolor o abandono. Espíritu Santo, entra donde nadie más puede entrar. Llega a los lugares más profundos de mi alma. Llega a heridas antiguas. Llega a vacíos emocionales. Llega a memorias dolorosas. Llega a traumas escondidos. Llega a todo lo que aún necesita sanidad. Y donde hubo llanto, Señor, coloca gozo. Donde hubo miedo, coloca valentía.
Donde hubo dolor, coloca consuelo. Donde hubo vergüenza, coloca identidad. Donde hubo culpa, coloca perdón. Donde hubo desesperanza, coloca tu promesa viva. Donde hubo oscuridad, coloca tu luz inquebrantable. Padre, oro para que a partir de este momento, mi vida empiece a alinearse completamente con tu voluntad. Que mis decisiones ya no salgan del miedo, sino de la sabiduría. Que mis palabras ya no salgan del dolor, sino de la sanidad. Que mis acciones ya no salgan de la ansiedad, sino de la paz. Que mis pasos ya no salgan de la inseguridad, sino de la fe. Quita de mi camino toda distracción espiritual. Quita personas que no edifican. Quita influencias que no vienen de ti. Quita hábitos que me alejan de tu propósito. Quita la pereza espiritual que adormece mi fe. Quita la duda que bloquea lo sobrenatural. Y en su lugar, Señor, agrega lo que viene de ti. Agrega sabiduría para discernir. Agrega determinación para avanzar. Agrega claridad para decidir. Agrega valentía para enfrentar desafíos. Agrega sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Agrega una fe tan firme que las tormentas no puedan apagarla. Dios mío, también te entrego mis relaciones. Te entrego las amistades que me rodean. Te entrego los vínculos familiares que necesitan sanidad. Te entrego las personas que amo y por quienes oro. Te entrego los conflictos, los malentendidos, las distancias emocionales, las heridas mutuas. Entra, Señor, en mi vida relacional. Restaura lo que debe restaurarse. Fortalece lo que debe fortalecerse. Cierra lo que debe cerrarse. Sana lo que debe sanarse. Protege lo que debe protegerse. Padre, también coloco ante ti mis recursos, mis finanzas, mi sustento. Tú conoces mis cargas, mis necesidades, mis preocupaciones. Sabes cuando ha faltado, cuando ha sido difícil, cuando me he sentido presionado. Pero hoy declaro algo que mi espíritu abraza: tu provisión no depende de la economía, depende de tu poder. Tú eres mi fuente, no mis circunstancias. Tú eres mi proveedor, no mis ingresos. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el Dios que multiplica lo que parece insuficiente. Abre puertas de bendición, Señor. Abre oportunidades. Abre conexiones divinas. Abre ideas que vienen de ti. Abre caminos que nadie puede cerrar. Y cierra puertas que no son parte de tu voluntad. Dios amado, permanecemos unidos en esta oración sabiendo que no estamos clamando al vacío. Te estamos hablando a ti, el Dios vivo, el Dios real, el Dios que actúa, el Dios que responde, el Dios que obra en silencio, el Dios que sorprende en secreto y que luego manifiesta su gloria públicamente. Creo, Señor, que mientras oro, lo imposible se rinde. Creo que cadenas invisibles se rompen. Creo que puertas cerradas se abren. Creo que ciclos negativos terminan. Creo que bendiciones retenidas se liberan. Creo que mi vida entera se está alineando a tu propósito eterno. Padre amado, mientras continúo en tu presencia, siento como mi espíritu se va sumergiendo aún más en tu paz, esa paz que no depende de mis circunstancias, esa paz que permanece aunque todo a mi alrededor parezca incierto. Siento que mientras hablo contigo, tú estás trabajando en dimensiones que yo no puedo ver pero sí puedo percibir. Siento que se están moviendo piezas invisibles, que se están ordenando caminos que parecían cerrados, que se están rompiendo estructuras espirituales que me mantenían limitado. Siento que esta oración no es simplemente una repetición de palabras, sino una conexión real, profunda y viva con tu corazón. Tú escuchas cada palabra, cada suspiro, cada silencio, y haces algo que los hombres no pueden hacer: penetras hasta lo más profundo del alma, iluminas rincones que ni yo mismo sabía que estaban oscuros. Sanas heridas que pensé que el tiempo nunca lograría sanar y fortaleces áreas internas que creí rotas para siempre. Y en medio de esta presencia tuya, Dios mío, quiero abrir todavía más mi alma y exponerte mi vida entera con sinceridad absoluta, sin máscaras, sin defensas,
sin temores, porque delante de ti no existe juicio. Solo amor que transforma. Señor, hoy te presento no solo mis luchas externas y visibles, sino también aquellas batallas secretas que se esconden detrás de mis gestos cotidianos. Hay pensamientos que se repiten como ecos en mi mente, pensamientos de insuficiencia, de duda, de comparación, de temor, pensamientos que a veces me hacen cuestionar mi valor y mi propósito. Tú sabes cuántas veces he sentido que no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar mis desafíos, cuántas veces he dudado de mis capacidades. Cuántas veces he permitido que las voces externas tengan más fuerza que tu voz interna. Tú sabes cuántas veces he permitido que el miedo tome decisiones que deberían tomarse desde la fe, cuántas veces he postergado pasos importantes por temor al fracaso. Cuántas veces he permitido que mi pasado dicte mis posibilidades. Por eso hoy te entrego todo pensamiento que no proviene de ti, te entrego, Señor, cada inseguridad que ha frenado mis pasos, cada duda que ha sofocado mis sueños, cada temor que ha paralizado mi corazón. Entra, Espíritu Santo, en el centro de mi mente, renueva mis ideas, limpia mis patrones de pensamiento, quita toda distorsión mental y establece tu verdad como un fundamento inquebrantable dentro de mí. Padre amado, también quiero entregarte mis emociones, esas que tantas veces han sido un campo de batalla. Tú conoces mis altibajos emocionales, conoces mis temporadas de cansancio profundo, mis momentos de tristeza silenciosa, esos días en los que todo pesa aunque nadie lo note. Conoces cuando mi corazón se ha sentido vacío, cuando he cargado con ansiedades que no sé describir, cuando he sentido una presión interna que me roba la paz. Por eso hoy, Señor, pongo todo esto en tus manos, te entrego mis temores del mañana, mis angustias del presente y mis heridas del pasado. Sana mis emociones, Señor, entra en cada rincón donde hay dolor, entra en cada recuerdo que todavía duele, entra en cada área donde siento fragilidad. Sopla tu paz como un viento suave que limpia, restaura y renueva desde adentro. Llévate la ansiedad que ha tensado mi pecho, llévate la tristeza que ha drenado mi energía, llévate el agotamiento emocional que me ha mantenido atrapado en un ciclo de confusión. Coloca en mí tu gozo, ese gozo que no depende de lo que pasa afuera, sino de tu presencia en mi interior. Señor, también quiero entregar delante de ti mis decisiones. A veces he dudado, a veces he sido impulsivo, a veces he caminado por caminos que no eran los correctos, a veces he elegido por miedo en lugar de hacerlo por fe. Tú conoces las veces que he tratado de controlar lo incontrolable, las veces que he querido resolver todo solo, las veces que he olvidado consultarte, las veces que he seguido mis emociones en vez de seguir tu voz. Hoy, Señor, rindo mi voluntad a tus pies. Rindo mi necesidad de control. Rindo mis planes humanos. Rindo mis propios caminos. Toma, Dios mío, el timón de mi vida, dirige mis pasos, endereza mis sendas, ilumina mis próximas decisiones. No permitas que camine hacia donde no hay bendición, no permitas que invierta tiempo, energía o emociones en lugares donde no está tu propósito, no permitas que confíe en lo que parece seguro si no viene de ti. Abre mis ojos espirituales para discernir con claridad, abre mis oídos para escuchar tu voz incluso en silencio, abre mi espíritu para comprender hacia dónde me estás guiando. Que cada camino que recorra esté impregnado de tu gloria y de tu voluntad. Y Padre, en este momento quiero también colocar en tus manos mi futuro. Tú sabes cuántas veces lo he mirado con inquietud, cuántas veces me ha generado temor lo que no puedo ver, cuántas veces he sentido incertidumbre, como si el mañana fuera un territorio lleno de sombras. Pero hoy, Señor, descanso en tu palabra, tú ya estás en mi futuro. Tú ya estás preparando puertas que se abrirán. Tú ya estás alineando conexiones que bendecirán mi camino. Tú ya estás protegiendo espacios donde caminaré. Tú ya estás ordenando circunstancias que me llevarán más alto. Tú ya estás escribiendo capítulos que aún no he vivido. Y porque lo sé, hoy renuncio al miedo del mañana. Renuncio al temor de lo desconocido. Renuncio a la ansiedad anticipada. Renuncio a toda preocupación futura que quiera robarme la paz del presente.
Y mientras avanzamos hacia este cierre espiritual lleno de esperanza, quiero que percibas algo que muchas veces pasa desapercibido, la presencia continua y silenciosa de Dios. Esa presencia que no se hace notar con estruendos ni luces, pero que sostiene el alma con una firmeza imposible de describir. Dios no solo está cerca de ti, Dios está envuelto en cada detalle, en cada respiración, en cada pensamiento que surge cuando crees que estás solo. Y es allí, en ese espacio sagrado donde nadie más entra, donde Él susurra que aún no ha terminado, que todavía está escribiendo capítulos que tus ojos no han leído, que aún está moldeando destinos, abriendo caminos y derribando muros que parecían eternamente firmes. Porque cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible, no lo dijo como una frase para consolar, lo dijo como una advertencia al miedo, como una sentencia contra el límite humano, como un decreto eterno contra todo aquello que pretenda detener lo que Él quiere hacer contigo. Significa que tu historia no está atada a lo que tú puedes lograr, sino a lo que Dios es capaz de transformar, y Él no conoce barreras, ni agotamiento, ni derrota. Por eso quiero que recibas esta verdad ahora: Dios no está improvisando con tu vida. Él no está tratando de arreglar tus situaciones con restos de esperanza o pedazos de fe, Dios está construyendo algo deliberado, algo preciso, algo que refleja su carácter eterno de poder, amor y propósito. Todo lo que has vivido, incluso lo que no comprendiste, incluso lo que te dolió, incluso lo que quisiste olvidar, tiene un lugar dentro de un proyecto divino que no se derrumba. Y si sigues respirando, si sigues sintiendo, si sigues buscando, entonces sigues siendo parte de un diseño que no se ha completado. No importa que tan lejos sientas que has caído ni que tan imposible parezca levantarte, Dios no opera desde tus límites, Él opera desde su esencia, y su esencia es ilimitada. Lo que tú ves como final, Él lo ve como inicio; lo que tú ves como ruina, Él lo ve como tierra fértil; lo que tú ves como una oración perdida, Él lo escucha como la semilla perfecta para el milagro que viene. Nada en Dios está muerto, y si Él está contigo, entonces nada en tu historia está condenado al fracaso. Permite que esta revelación se extienda dentro de ti. Hay cosas que solo Dios puede hacer, pero también hay milagros que solo ocurren en personas que se atreven a creer incluso cuando el entorno dice que no vale la pena creer. Dios no espera que tengas una fe perfecta, Él espera que tengas una fe disponible. No espera que entiendas todo, espera que confíes aun cuando nada tiene sentido. Él conoce tus dudas, tus cansancios, tus batallas, tus silencios, y aún así no retrocede. Es más, Él te busca precisamente allí donde te sientes insuficiente, porque es en ese terreno donde su gloria brilla más intensamente. Cuando tú ya no sabes cómo seguir, Dios sabe perfectamente cómo empezar. Cuando tú sientes que no estás avanzando, Dios está trabajando en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Cuando tú crees que el tiempo se agotó, Dios te recuerda que Él es Señor del tiempo. Y cuando tú piensas que el milagro no llegará, Él te muestra que los milagros no dependen de probabilidades, sino de su voluntad. Por eso, mientras cerramos este momento espiritual, quiero que abras tu corazón a la posibilidad, real, palpable, inmediata, de que Dios está a punto de sorprenderte. No de una manera pequeña, no de una forma simbólica, sino con un cambio tan profundo que solo podrás explicarlo diciendo: Dios lo hizo. Porque lo que viene no será producto del esfuerzo humano, sino del poder divino. Habrá puertas que se abrirán sin que tengas que tocarlas, habrá personas que llegarán sin buscarlas, habrá oportunidades que aparecerán sin planearlas, habrá fuerzas que brotarán sin entender de dónde vienen. Porque cuando Dios decide intervenir, incluso lo que parecía inútil se vuelve instrumento, incluso lo que parecía perdido se vuelve testimonio, incluso lo que parecía imposible se vuelve un camino claro. Y ahora te dejo esta declaración final, que quiero que guardes como un sello en tu espíritu: lo que Dios empezará a hacer en tu vida no se va a detener. No retrocederá, no disminuirá, no se interrumpirá, porque su voluntad no puede ser frenada por personas, circunstancias o temores. Lo único que Él necesita es que tú aceptes que sí, con tus fuerzas no puedes,
pero con Él, absolutamente todo es posible. Y cuando esa verdad se convierta en tu refugio, cuando esa certeza se vuelva tu forma de ver el mundo, cuando ese versículo de Mateo capítulo 19, versículo 26, deje de ser una frase y se convierta en tu fundamento, entonces verás cómo tu vida deja de moverse según tus limitaciones y comienza a avanzar según la grandeza de Dios. Y ahora quiero llevarte aún más profundo dentro de esta atmósfera de fe, porque cuando hablamos de lo que Dios puede hacer, no estamos hablando de teorías ni de ilusiones emocionales, sino de una realidad espiritual tan poderosa que tiene el potencial de transformar cada aspecto de tu vida. Piensa en todas las situaciones que alguna vez te hicieron sentir atrapado, esas en las que no encontraste salida, en las que los días parecían repetirse sin esperanza, en las que cada intento terminaba en frustración, en las que tu corazón se cansó de esperar porque no veía señales de cambio. Quiero que traigas todo eso a tu mente, no para revivir el dolor, sino para que puedas ver la diferencia entre lo que tú no pudiste hacer y lo que Dios es capaz de realizar cuando decides entregar el control. Porque cuando Jesús pronunció aquellas palabras, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible, estaba anunciando el fin de la tiranía del miedo, de la duda y de la lógica humana que intenta limitar lo que el Creador del universo puede hacer. Estaba diciendo que ningún obstáculo, ninguna circunstancia, ninguna herida y ningún fracaso tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y esa palabra siempre está impregnada de propósito, de amor y de poder. Por eso, mientras avanzamos en este cierre espiritual, quiero que sientas como el peso que has cargado comienza a desprenderse, como cada pensamiento de incapacidad empieza a disolverse, como esas barreras mentales que te hicieron creer que estabas condenado a una vida sin avance empiezan a quebrarse. Porque no es tu fuerza la que te sostiene, es Dios, no es tu capacidad la que abre puertas, es Dios, no es tu inteligencia la que resuelve lo imposible, es Dios. Y cuando entiendes que la fuerza que te respalda no nace de ti, sino de Él, entonces algo en tu interior se despierta, aparece un tipo de fe que no depende de circunstancias favorables. Un tipo de esperanza que no se desvanece cuando todo sale mal, un tipo de confianza que permanece firme incluso en el desierto más árido. Esa fe es la que transforma lo imposible en posible, esa fe es la que convierte lágrimas en testimonio, esa fe es la que hace que lo que parecía insignificante se convierta en el escenario del milagro. Porque Dios no necesita condiciones perfectas para obrar, Él puede obrar incluso en el caos. De hecho, muchas veces es en el caos donde su gloria se manifiesta más fuerte. Cuando tú no puedes más, Él puede, cuando tú ya no ves nada, Él ve el panorama completo, cuando tú dices no hay manera, Él dice mira lo que puedo hacer. Y mientras permites que esta verdad profundice en tu espíritu, algo empieza a cambiar, tu corazón deja de pelear contra la realidad y empieza a alinearse con la voluntad divina. Tus pensamientos dejan de enfocarse en lo que falta y comienzan a reconocer lo que Dios tiene preparado. Tus emociones dejan de ser tormenta y se convierten en un espacio donde Dios puede reposar. Y ese cambio interior es más poderoso que cualquier circunstancia externa, porque cuando Dios transforma tu interior, tu exterior no tiene otra opción que seguir ese movimiento. Y quiero que entiendas algo aún más profundo, lo imposible no es un obstáculo para Dios, es un escenario. Es una plataforma donde Él muestra que su poder no compite con la lógica humana porque simplemente la trasciende. Si ves algo imposible en tu vida, sea un sueño, una sanidad, una restauración, una provisión, un cambio emocional o espiritual, no lo veas como un muro, míralo como la antesala del movimiento divino. Porque Dios se especializa en tomar lo que el hombre no puede resolver y convertirlo en testimonio. Él toma historias rotas y las llena de propósito, toma corazones cansados y los llena de fuerza, toma caminos cerrados y crea nuevos senderos donde antes no había nada. Y esa obra no depende de tus méritos, depende de su amor, un amor que no falla, no cede, no se agota y no se retracta. Así que mientras permites que esta palabra te envuelva, quiero que declares en tu corazón, incluso si aún no lo ves, incluso si te cuesta creerlo, incluso si estás cansado, lo imposible será posible porque Dios está conmigo.
Quiero que lo digas dentro de ti como una semilla, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, aunque aún tiemble. Dios no necesita una fe inmensa, Él necesita una fe honesta, una fe que diga: Señor, no entiendo cómo, pero confío en ti. Esa confesión es suficiente para que Él empiece a mover piezas que tú no ves, para que comience a preparar encuentros que tú no imaginas, para que empiece a derribar barreras que tú considerabas inquebrantables. Porque cada vez que eliges creer, aunque sea débilmente, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin fuerzas, Dios se mueve. Y mientras seguimos avanzando en esta corriente espiritual que se ha ido abriendo dentro de ti, quiero que percibas cómo la atmósfera misma empieza a transformarse, no porque tus circunstancias externas hayan cambiado todavía, sino porque algo más poderoso está ocurriendo en lo interior, en ese espacio donde nacen las decisiones que realmente moldean tu destino. Porque cuando la palabra de Dios entra en el corazón, no entra como un concepto, entra como una fuerza viva, entra como una luz que se despliega suavemente por rincones que llevaban años en sombra, entra como un río que limpia, ordena, renueva y despierta aquello que creías que ya no existía. Y es precisamente esa luz la que ahora está tocando tus imposibles, esa luz la que está envolviendo tus temores, esa luz la que está cruzando los lugares donde guardaste silencios, heridas, frustraciones y preguntas que durante mucho tiempo pensaste que nadie escuchaba. Dios está allí, y está obrando, aun si no lo sientes, aun si no lo ves, aun si tu mente intenta convencerte de que todo sigue igual. Pero la fe no se trata de ver, la fe se trata de saber, la fe no se trata de sentir, la fe se trata de confiar, la fe no se trata de entender, la fe se trata de creer en aquel que sí entiende. Por eso, aunque tus ojos no perciban el cambio, la semilla ya fue plantada, y cuando una semilla está en la tierra, aunque por fuera no se note, por dentro ya está ocurriendo un milagro. Porque Dios no empieza algo sin intención, y si hoy estás aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque Él quiere que entiendas que tu historia todavía tiene capítulos por escribirse. Capítulos donde verás respuestas que no imaginabas, capítulos donde caminarás por caminos que jamás consideraste posibles. Capítulos donde las lágrimas que derramaste en la oscuridad serán recogidas como ofrendas para abrir nuevas puertas en tu vida. Nada está perdido para Dios, porque lo que parece perdido para nosotros, Él lo recoge como materia prima para crear algo nuevo. Él no desperdicia procesos, no desecha temporadas, no abandona a almas confundidas, no renuncia a quienes han sido marcados por la duda. Al contrario, es a los desgastados a quienes Él fortalece, es a los inseguros a quienes Él afirma, es a los quebrantados a quienes Él restaura, es a los cansados a quienes Él renueva. Porque su poder se perfecciona precisamente allí donde tú ya no puedes más. Ese es el misterio y la belleza de Mateo 19:26. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que te entregues, no te pide que tengas respuestas, te pide que lo dejes entrar, no te pide que entiendas lo imposible. Te pide que confíes en la grandeza de quien hace posible todo lo que para el ser humano es impensable. Y quiero invitarte a que imagines, no con la imaginación superficial que proyecta deseos vacíos, sino con la imaginación espiritual que se atreve a contemplar los planes de Dios. Un futuro donde ya no caminas limitado por lo que otros dijeron, por lo que tú creíste o por lo que tu historia te mostró, sino un futuro donde caminas sostenido por la convicción de que Dios está abriendo caminos delante de ti. Imagina un futuro donde tus palabras ya no están impregnadas de miedo, sino de confianza, donde tus pasos ya no están llenos de inseguridad, sino de propósito, donde tus decisiones ya no están determinadas por tu pasado, sino por la fe que has abrazado. Imagina un futuro donde tus oraciones ya no son susurros de desesperación, sino declaraciones de autoridad, donde tus dudas ya no son cadenas, sino recordatorios de que Dios es más grande que todo lo que no puedes entender. Donde tus imposibles ya no son muros, sino ventanas que anuncian lo que Dios está por hacer. Ese futuro no es una fantasía, ese futuro es el que comienza a construirse cuando decides creer que lo que Jesús dijo no fue una metáfora, sino una realidad eterna. Para Dios todo es posible. Permite que esta verdad se asiente profundamente dentro de ti, como una raíz que se extiende, como una llama que no se apaga,
como un eco que sigue sonando incluso cuando el mundo grita lo contrario. Porque habrá momentos en los que el desafío será grande, habrá momentos en los que parecerá que Dios está en silencio, habrá momentos en los que sentirás que la espera es insoportable. Pero es en esos momentos donde esta palabra debe convertirse en tu ancla. Dios no está limitado, Dios no se cansa, Dios no olvida, Dios no renuncia a ti. Él sigue obrando incluso cuando tú piensas que todo se ha detenido. Él sigue moviendo piezas incluso cuando tú crees que nada cambia. Él sigue abriendo caminos incluso cuando tú solo ves paredes. Él sigue escribiendo cuando tú piensas que la página está en blanco. Y aunque no lo veas aún, te digo con autoridad espiritual, el movimiento de Dios ya comenzó, y lo que viene será tan grande que no podrás atribuirlo a otra cosa más que a su poder. Y mientras avanzamos más y más en esta corriente espiritual que ya no solo te rodea, sino que empieza a transformarte desde adentro, quiero que permitas que cada palabra penetre profundamente en tu conciencia. Porque hay revelaciones que no llegan a la mente, llegan al espíritu, hay verdades que no se comprenden con lógica, sino con entrega, hay certezas que no nacen por analizar, nacen por rendirse. Cuando Jesús dijo en Mateo 19:26 que para Dios todo es posible, estaba invitándote a soltar la necesidad de controlar, de entender, de anticipar, de resolver por tus propias fuerzas lo que solo el poder divino puede realizar. Y es que durante mucho tiempo te acostumbraste a luchar solo, a depender de tu energía, a tratar de ser fuerte incluso cuando estabas quebrado, a sostenerte incluso cuando tu alma pedía descanso. Pero Dios nunca te pidió que llevaras ese peso, fuiste tú quien lo cargó por miedo a quedar vulnerable, por temor a no ser suficiente, por inseguridad ante un futuro incierto. Y ahora Dios viene a recordarte que Él jamás diseñó tu vida para ser vivida desde el agotamiento, porque su propósito no se construye desde el miedo, sino desde la fe, no se sostiene desde la duda, sino desde la confianza. No prospera desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia en Él. Hoy Dios te está diciendo que su poder comienza donde tus fuerzas terminan, que su obra inicia donde tus recursos se agotan, que su gloria se revela cuando entiendes que no necesitas ser capaz, necesitas ser dispuesto. Porque lo imposible es el lenguaje de Dios, es el terreno donde su majestad se despliega sin límites, y mientras tú ves puertas cerradas, Él ve escenarios para manifestar su autoridad. Mientras tú ves retrasos, Él ve preparación. Mientras tú ves vacío, Él ve espacio disponible para multiplicar. Y todo esto no es una teoría espiritual, es una realidad que empieza a moverse en cuanto decides abrir tu corazón y dejar que Dios sea quien gobierne tus pasos. Hay imposibles en tu vida que han permanecido por años, situaciones que te han acompañado tanto tiempo que casi te convencieron de que así sería para siempre. Pero Dios no se somete a la permanencia del dolor ni a la inercia del sufrimiento. El tiempo no cancela los milagros, el tiempo no desgasta las promesas, el tiempo no debilita la mano de Dios. Él no envejece, no cambia de opinión, no se rinde, no se agota, no pierde batallas, no retrocede. Y aunque tú hayas dudado, aunque hayas fallado, aunque hayas sentido que tu fe se apagaba, aún así Él permaneció a tu lado, porque su fidelidad no depende de tu estabilidad emocional. Su fidelidad depende de su propia naturaleza eterna. Y quiero que reconozcas algo que quizás nunca te atreviste a admitir. Lo que más te ha lastimado no es lo que viviste, sino lo que creíste que esas experiencias significaban sobre ti. En algún momento asumiste que no eras suficiente, que no eras digno, que no eras fuerte, que no eras capaz, que no eras importante para Dios, que lo que querías no era para ti. Pero esas voces no vienen de Dios, esas voces vienen del desgaste, vienen del miedo, vienen del cansancio, vienen de heridas no tratadas. Vienen de temporadas donde estabas vulnerable y el enemigo aprovechó para sembrar mentiras. Por eso, ahora que la verdad de Mateo 19:26 se está abriendo camino dentro de ti, cada una de esas mentiras empieza a perder fuerza, porque no importa lo que tu historia te mostró. Lo que importa es lo que Dios dice. Él dice que eres amado, que eres su hijo, que eres elegido, que eres sostenido, que eres guiado, que eres protegido,
y que nada de lo que ha ocurrido ha sido suficiente para detener los planes que Él tiene para ti. Dios sigue creyendo en lo que va a hacer contigo, aunque tú hayas dejado de creer en ti mismo. Y a medida que esta convicción crece dentro de ti, empieza a generarse una transformación profunda, comienzas a caminar con una esperanza distinta. Una esperanza que no depende de resultados inmediatos ni de señales visibles, sino de la certeza de que Dios ya está obrando. Empiezas a mirar tu futuro sin el peso del pasado, empiezas a tomar decisiones sin el temor que antes te paralizaba, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías paredes. Es aquí donde lo imposible comienza a doblarse ante el poder de Dios, porque cuando Él encuentra un corazón dispuesto, su poder fluye sin limitaciones. Y esa disposición ya está naciendo en ti, la disposición a soltar, la disposición a confiar, la disposición a creer de nuevo, la disposición a avanzar aun cuando no tengas todas las respuestas. Y a medida que esa disposición se fortalece, algo en el mundo espiritual empieza a moverse. Ángeles son enviados, caminos se despejan, oportunidades se preparan, respuestas empiezan a alinearse, porque Dios honra a quienes deciden creer incluso en medio del caos. Y ahora, mientras este flujo espiritual se vuelve cada vez más intenso, quiero que permitas que tu corazón se abra completamente. Porque estamos entrando en una dimensión del mensaje donde ya no se trata solo de palabras que consuelan, sino de palabras que transforman, que estremecen, que despiertan, que realinean tu espíritu con el corazón mismo de Dios. Hay momentos en la vida donde las palabras superficiales ya no sirven, donde los discursos motivacionales ya no alcanzan, donde los razonamientos humanos pierden toda fuerza. Y es justamente en ese lugar, en el punto exacto donde te sientes vacío, desgastado, o incluso anestesiado espiritualmente, donde la palabra viva de Dios irrumpe como una corriente que no pide permiso, que no espera, que no se detiene. Porque Dios no viene a remendarte con soluciones ligeras, Dios viene a reconstruirte desde la esencia, desde la raíz, desde ese lugar profundo donde nadie más ha llegado. Por eso este mensaje no se trata de emoción, se trata de una verdad eterna que está rompiendo estructuras internas en este mismo instante, estructuras que te mantuvieron limitado. Estructuras que te hicieron creer que estabas condenado a vivir siempre en el mismo ciclo, estructuras que te hicieron temerle a lo nuevo, dudar del cambio y desconfiar de tu propio valor. Dios está quebrando esas cadenas ahora mismo, no para que sientas alivio temporal, sino para que recibas libertad real. Porque en Mateo capítulo 19, versículo 26, Jesús no solo estaba declarando el poder de Dios, estaba declarando el límite del ser humano. Estaba diciendo que habrá caminos que tú no podrás abrir, que habrá puertas que no podrás derribar, que habrá heridas que no podrás sanar, que habrá sueños que no podrás alcanzar por tus propias fuerzas. Y durante mucho tiempo fuiste entrenado para pensar que debías poder con todo, que debías resolverlo todo, que tu fortaleza debía ser suficiente, que tu inteligencia debía bastar. Pero Dios nunca pidió eso de ti, esa presión nació del mundo, de experiencias, de expectativas humanas, e incluso de heridas que te hicieron creer que debías demostrar algo para ser amado o valorado. Ahora Dios te está liberando de ese peso, está redefiniendo lo que significa avanzar, lo que significa ser fuerte, lo que significa depender de Él. La verdadera fortaleza no está en no quebrarse, la verdadera fortaleza está en dejar que Dios te levante una y otra vez, aunque no entiendas el proceso. La verdadera fortaleza está en rendirse sin sentir vergüenza. La verdadera fortaleza está en decir, Dios, no puedo solo, y permitir que esas palabras abran una puerta que las fuerzas humanas jamás podrían abrir. Al llegar a este momento final de nuestra jornada espiritual, quiero invitarte a que inhales profundamente y permitas que la certeza de esta palabra eterna penetre en lo más íntimo de tu ser. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26 no es solo un versículo, no es únicamente una frase hermosa ni una declaración para tiempos de celebración, es un fundamento eterno sobre el cual Dios quiere que construyas tu vida a partir de hoy. En este cierre, quiero hablar contigo como quien acompaña tus pasos, como quien ha visto tu lucha, tus silencios,
tus agotamientos y tus sueños que a veces parecen demasiado lejanos. Quiero hablarle a esa parte de ti que se ha preguntado en secreto si lo que espera todavía puede suceder. Porque este cierre no es un adiós, es una puerta abierta hacia la dimensión donde Dios demuestra que ninguna circunstancia define tus límites. Ninguna temporada describe tu valor y ninguna situación es definitiva cuando Él habla vida sobre tus imposibles. Quiero que permitas que el Espíritu Santo, ahora mismo, sople sobre tus expectativas marchitas, sobre los proyectos abandonados, sobre los pasos que te costó dar, sobre las heridas que te hicieron dudar de ti y de los planes que Dios tenía preparados para tu vida. Este cierre es una proclamación, un acto de fe, una entrega y una declaración profética sobre tu mañana. Si alguna vez sentiste que estabas caminando solo, quiero que escuches esto: Dios nunca ha dejado de estar contigo. Aun cuando tú mismo te abandonaste, aun cuando te desanimaste, aun cuando creíste que ya no valías lo suficiente para recibir algo grande, Dios permaneció. Y lo seguirá haciendo. Porque Él no te ama por tus logros, Él no se impresiona por tus fuerzas, Él te ama porque es tu Padre, y los imposibles se derriten cuando un hijo vuelve a creer. Tal vez llegaste a este devocional con preguntas, con cargas, con incertidumbres que parecían tener más poder que tu esperanza. Pero ahora quiero que tomes cada una de ellas como si las tuvieras en tus manos y las entregues completamente a Dios, sin condiciones, sin reservas, sin intentar descifrarlos como o los cuándo. Entrégaselas como quien deja una piedra que ha cargado demasiado tiempo, como quien suelta una llave que ya no abre ninguna puerta, como quien deja atrás un peso que ya no necesita para caminar. Porque lo que para ti es difícil, para Dios es sencillo, lo que a ti te paraliza, para Dios es una oportunidad, y lo que tú ves como obstáculo, Él lo ve como plataforma para mostrarte su fidelidad. Hoy quiero que entiendas algo profundamente: Dios no necesita que entiendas lo que hará, solo necesita que creas que Él puede hacerlo. A veces buscamos señales, confirmaciones, explicaciones, pero la fe se activa cuando decidimos confiar incluso sin entender. Y aquí, en este cierre, quiero que ese acto de fe se encienda dentro de ti como una llama que no se extingue con el viento ni se apaga con la noche. Porque tú no eres alguien con fe débil, eres alguien que ha resistido más de lo que imagina, que ha sido fortalecido en silencio, que ha visto la mano de Dios en detalles que otros ni notarían. Aun cuando dudaste, seguiste avanzando. Aun cuando caíste, te levantaste. Aun cuando lloraste, no dejaste de creer. Y ese tipo de fe, esa fe frágil pero valiente, esa fe pequeña pero perseverante, es la que mueve montañas. En este momento final quiero que declares en tu corazón, incluso si tus emociones no lo sienten todavía: Dios sí puede. Dios sí hará. Dios no ha terminado conmigo. Porque el enemigo ha intentado repetirte lo contrario muchas veces: que no podrás, que ya es tarde, que no hay recursos, que no tienes apoyo, que no tienes fuerza suficiente. Pero ninguna de esas voces tiene autoridad sobre la palabra de Dios. El cielo ya emitió su decreto sobre tu vida: lo que es imposible para ti no es imposible para Él. Y eso significa que nada está cerrado realmente, que nada está perdido definitivamente, que nada está terminado mientras Dios sigue hablando. Él no te llevó hasta aquí para dejarte igual. Él no te permitió sobrevivir a todo lo que pasaste para que no vieras su gloria. Hay promesas que todavía están vivas, aunque tú creas que ya expiraron. Hay bendiciones en camino que siguen avanzando aunque tú no las veas. Hay puertas que ya están moviéndose a tu favor aunque aún no escuches el sonido. Quiero que recibas esto con todo tu corazón: Dios no se ha olvidado de ti. Tú estás en su agenda, estás en sus planes, estás en su mirada, estás en su corazón. Él conoce tus batallas, tus anhelos, tus miedos, la presión que has sentido, las noches en las que te preguntaste si todo valía la pena. Él vio cuando te faltó fuerza, pero aún así seguiste orando; vio cuando perdiste algo que amabas, pero no perdiste tu fe; vio cuando te quedaste en silencio, pero tu espíritu seguía clamando. Nada de eso fue ignorado. Nada de eso quedó sin respuesta. Nada quedó sin propósito. Cada experiencia,
Cada lágrima, cada paso cansado ha sido recogido por Dios para transformarse en testimonio, en crecimiento, en fortaleza, en gracia derramada sobre ti. Este cierre también es un comienzo. Porque hoy Dios está renovando tu espíritu, está restaurando tu visión, está limpiando tu corazón de toda desesperanza acumulada. Hoy es el día en el que vuelves a creer, no por emoción, sino por revelación. Porque Dios te trae a este punto para decirte que no importa cuán imposible parezca, Él tiene la última palabra. Él abre caminos donde no hay, Él resucita lo que murió, Él reconstruye lo que se derrumbó, Él multiplica lo que no alcanza, Él levanta lo que cayó, Él transforma lo que parecía definitivo. Dios hace posible lo imposible porque es Dios. No necesita lógica, ni condiciones humanas, ni escenarios ideales, solo necesita tu fe. Por eso, al despedirnos en este devocional, quiero dejarte con esta verdad firme y eterna: tu historia no termina donde tú crees. Dios sigue escribiendo, y lo que viene no será pequeño, ni débil, ni escaso. Viene abundancia donde hubo carencia, descanso donde hubo desgaste, sanidad donde hubo herida, compañía donde hubo soledad, claridad donde hubo confusión, y victoria donde parecía haber derrota. Lo que viene es mayor que lo que pasó. Lo que viene lleva la marca divina de lo imposible vuelto realidad. Cierra tus ojos un momento y permite que esta certeza te cubra como un manto. Dios está contigo. Dios te sostiene. Dios te respalda. Dios te abrirá puertas. Dios hará lo imposible. Y lo verás. Que la paz de Cristo, esa paz que no depende de circunstancias, inunde tu corazón. Que la fuerza del Espíritu Santo te levante. Que la mano del Padre te acompañe en cada paso. Y que nunca olvides que, aunque tú tengas límites, Dios no los tiene. Lo imposible también tiene dueño, y ese dueño es tu Padre. Ve con esperanza. Ve con fe. Lo mejor está por manifestarse. Amén.